Muy buenas noches. Inmenso, grande es el placer de llegar hasta vuestros hogares acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Edición de hoy lunes 6 de marzo del año 2023. Oscar Ferraro, buenas noches. Marcos, ¿cómo estás? Excelente. Bien, esta noche espectacular, ¿eh? Sí, señor. Rubén Bailar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Hola, Oscar. También las buenas noches a toda la audiencia que puntualmente a las 9:30 nos sintoniza por este canal los jueves y los lunes para ver La Noche Menos Pensada. Y llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo TV, 28 en la grilla de Copaco TV y nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien frío estaba el champán que Rubén estuvo tomando el sábado después del penal de Aquino. Sí. Ya estaba celebrando, Ya celebró. ya estaba Sí. contentísimo con el 2-0. Con el 2-0, Después sí, se estábamos. volvió amargo. Qué noche, ¿Qué trago amargo? Ese ¿verdad, segundo Rubén? tiempo. No, pero estábamos, al final, Olimpia es Olimpia, la franja también tiene sus momentos de gloria, como en este caso, quitó un partido que estaba perdiendo. ¿Estaba perdido? Estaba perdido Sí. y quitó desde la galera otra vez los dos. Fue un partido muy reñido, muy bien jugado. Cerro Porteño dominó gran parte Sí, del sí, hay que tiempo. reconocer. Es un Jugó buen bien. equipo. Después de los Creo que 30 con minutos del Saba primer se está elevando el nivel Se de está juego. salvando. Está salvando. No sé si salvando, pero está con un buen nivel de juego. Ahora, en cada partido, en cada clásico, últimamente el arquero de Cerro deja algo de antología. Como en este Derlis caso. González le acuesta y le mete un gol. Sí, sí. Richard En Ortiz le hace un gol de chilena de antología. Sí. Y ahora, Nenés, Pero él creo que hizo bien, él salvó el gol. No tenía otra alternativa si no Yo era un también creo gol. en eso, ¿eh? y no sé, Sí, sí, yo Como- pensé. Ojalá que Bien. siga siempre así nos salva claro, todos los problemas, nos salva de derrotas todos casi. los problemas que podemos tener. Bueno, señores, este 2023 es un año muy emblemático. ¿Por qué? No solamente porque dentro de poco vamos a elegir presidente, diputados, senadores, gobernadores y miembros de juntas departamentales. Nuevo fiscal también, general. Sí, en estos días asume el nuevo fiscal general del Estado. Hay un ministro de la Corte que deja el cargo por cumplimiento de la edad que establece la Constitución. Pero también en este 2023 se cumplen 50 años de la firma del Tratado de Itaipú. Hace unos días se hizo un acto muy pomposo en que se anunció que se pagaba la última cuota de la deuda. O sea, Paraguay en este momento no debe más un centavo por la construcción de la represa de Itaipú. Que para Jeffrey Sachs y muchos otros, la deuda se pagó hace tiempo. Sí. Se habló de la deuda pura, un montón de cosas, ¿verdad? Al margen de todo eso, y aparte de eso, se tiene que renegociar el anexo C. ¿Se acuerdan Sí. que Ramón Casco Carrera estuvo acá y nos decía que, bueno, en realidad en agosto se cumple el plazo? Pero de todas maneras, es este año que se tiene que volver a fijar nuevas reglas de juego. Y sobre todo la gente que comenta, porque algunos sectores políticos hablan de que la tarifa de Ande tiene que ser reducida. Otra gente que sostiene que eso es una parte de un programa que no tiene asidero científico o Sí, hay económico posturas mejor. encontradas. Claro, pero lo que habría que ver acá es el impacto del costo de la energía en el precio de la tarifa de Ande. Porque Eso vamos a tratar esta noche. eso es lo que tendríamos que hablar hoy. Sí, claro que sí, y lo vamos a hacer. Pero- Y para eso ya tenemos nuestro invitado en Sí. estudio. Hoy, Ahora. muy Sí, bien. Ya está en nuestro estudio el ingeniero Guillermo López Flores. Él es ingeniero eléctrico, especialista en temas energéticos de larga trayectoria, con quien vamos a conversar ya nomás. Yo tengo algo que tengo que preguntarle a él, así que cuando esté acá, le voy a preguntar. Entonces hacemos el corte y le Así invitamos mismo, que- dale. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Tal como anunciamos, ya está acá en nuestra mesa de trabajo el ingeniero Guillermo López Flores. Él es ingeniero eléctrico, especialista en temas energéticos. Queremos hablar con él, lógicamente, del tema Itaipú. Hace unos días, como decíamos, se canceló la deuda. Este año tenemos que renegociar el anexo C. Bueno, ingeniero, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Y después de la cancelación de la deuda, ¿ahora qué? Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de exponer algunas ideas
un poco bastante diferente que la tradicional y de la que a veces estamos saturadas. Con disculpa, no quiero parecer descortés y voy a responder la pregunta puntual, pero permítame hacer una introducción para ponerlo en contexto. El sector eléctrico de un país, la industria eléctrica, la industria del suministro eléctrico, se compone de varios actores del mercado: los generadores, los transmisores, los distribuidores, los comercializadores, los consumidores mayoristas, los consumidores comerciales, los consumidores minoristas, que somos nosotros en nuestras casas, los bancos, las entidades reguladoras, los reglamentos especializados, los tribunales o fiscalías que garantizan la competencia, una serie de actores del mercado. ¿Mercado externo también? Y los importadores y exportadores de energía eléctrica también. Sí. Todo eso conforman el sector eléctrico. En Paraguay, para nosotros creemos que la electricidad termina en Ande, o en Itaipú, o en Yacyretá. Son actores importantísimos, valiosísimos, pero no es el todo. Y el problema paraguayo, el gran problema del sector eléctrico, del sector energético, que no es ni de lejos la peor ni dramática, pero sí requiere prioritariamente una revisión, una reforma. Toda la organización de la industria eléctrica paraguaya está basada en una ley que se dictó hace casi 60 años. ¿Se imaginan lo que ha cambiado el mundo en 60 años? Nosotros tenemos exactamente aún esa misma organización, que fue muy buena en sus comienzos, fue un éxito. Alcanzamos coberturas de servicios extraordinarias para nuestra pequeña economía. Pero Heráclito decía, lo único permanente es el cambio. Las cosas buenas, para que sigan siendo buenas, necesitan adecuarse a los tiempos que han cambiado. Esa es la raíz de nuestro problema. Nosotros todavía practicamos esquemas prácticamente superados, el monopolio estatal, lo que se llama integración vertical, una sola empresa que genera, distribuye, transmite, distribuye y comercializa. No tenemos una entidad reguladora que proteja al usuario. Aquí el que proveedor es el juez. Bueno. Los compradores mayoristas, en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, un gran comprador, una gran industria, no compra ya a la empresa distribuidora cuyo cable pasa frente a su casa. Compra directamente del generador y le paga a la empresa transportadora de alta tensión y a la empresa distribuidora de media tensión. Es un esquema absolutamente de nuestro tiempo. No importa si la empresa es pública, privada o mixta. Son estructuras de mercado moderno. Esas son las cosas que necesitamos encarar. Pero dicho esto, es fácil de decir, es extraordinariamente complejo y delicado y social, económica y políticamente muy sensible, porque se toca poderosos intereses creados. A los políticos que usan como botín, que usan para traficar influencia, a los sindicalistas que reciben salarios privilegiados, a los contratistas, se llama patria contratista, o crony capitalism, aquello que ya forman una estructura de proveedores privilegiados. Un montón de intereses. Entonces requiere una política de Estado, no de gobierno,
No se puede hacer todo en un gobierno, hay que hacer de a poco, con mucha prudencia, con mucha negociación, con mucho consenso. Y se avanza por prueba y error. No hay fórmula perfecta que en la primera vez dé resultado. Se propone lo mejor y se prueba. Y después la vida se encarga de demostrar. No es, hay que ajustar. Este es el contexto general de la industria. Pero usted me está haciendo alentar a hacerle una pregunta que tiene que rozar la parte jurídica. Las leyes, ¿son obsoletas? ¿Cómo están? ¿O no hay? ¿O no hay? ¿Sí? Lo que hay son obsoletas y falta un montón de leyes regulatorias que sientan justamente las reglas generales que hacen que un país sea atractivo de invertir. Les voy a citar, ahora estoy usando a menudo este concepto. Tenemos la energía más barata de Mercosur y tal vez del Cono Sur. Y de lejos tenemos más barata. Barata, la más barata. Tenemos la menor presión impositiva. De lejos. De lejos. Tenemos paz, no tenemos grandes conflictos sociales, étnicos, religiosos. Sí. Tenemos un sindicalismo manso. No hay desastres naturales. No hay nuestros desastres naturales. Con un mes nosotros ya sabemos que va a venir una crecida. Bueno. Fundación Getúlio Vargas, una institución brasileña reputadísima, dice: el mejor clima de negocio en Sudamérica es Paraguay. Y Getúlio Vargas, y creo que el Banco Mundial dice: Paraguay tiene la menor tasa de inversión extranjera directa. ¿Qué pasa? Que es que por primera vez una extranjera, la señora Folch, dice: ese es el problema, esa falta de seguridad jurídica y el clima de negocio macro hay. Pero el diablo está en los detalles cuando uno comienza a querer materializar. En mi actividad, en mi pequeña empresa consultora, tenemos en este momento un cliente suizo-alemán, un cliente canadiense que tiene 2 proyectos, uno de República de China, no Taiwán, y otro japonés que estamos en gestión. Ese día a día, presentar tu expediente, llenar los formularios, la parte jurídica, la parte bancaria, hay un boicot bancario a toda la inversión criptominera. No hay caso de abrir, no hay caso de meter dólares legalmente irreprochables de origen. Cuando uno va al detalle, el clima no es nada. Es decir, nosotros pateamos contra nosotros Sí, señor. mismos, ¿eh? Sí, señor. Es así, ¿verdad? Por acción o por omisión. Lo que sea. Les digo más. Y no sé si tengo que disculparme o no por ser tan crudo. A los inversores extranjeros, que no son muchos, siempre son del área energética, también estamos esperando al inversor canadiense en hidrógeno verde. La corrupción, la coima, no le asustan. Dice, esto lo encontramos en todo el mundo. Pero hay... yo fui consultor de transparencia internacional para la privatización de Antelco. Y transparencia me entrenó un poco a identificar la corrupción. Los tigres del Asia, China, Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong. Profundamente corruptos, pero eficientes. Las cosas funcionan. O sea, la corrupción ellos decían, los tailandeses, otro nuevo tigre del Asia, Tailandia, corrupta. La corrupción es el aceite que lubrica el engranaje. Vale. O sea, admiten de alguna forma la existencia. Es inevitable. La corrupción es inevitable. Pero está, por lo visto, hay, repito, me causa un poco de pudor decir que hay una corrupción, no sé, ilustrada. Y hay una corrupción totalmente frenadora.
Ok, lo que quiero... ¿Cómo hay coimas frenadoras acá en Paraguay? ¿Qué significa eso? Voy a poner... ¿La apetencia es medida? Voy a poner un ejemplo más simple que... Llegué a escribir un artículo. En la época, voy a hablar de lo que más sé, de la ANDE en la época del ingeniero de Bernardi. Había, en inglés se le llaman Success Commission, ¿no? Comisión para el éxito. Sí. En esa época entonces, puede que un proyecto costara 5 o 10% más para ganar el contrato. Pero una vez ganado el contrato, la maquinaria de ANDE de la época, que es lo mejor que tuvo en empresas públicas del Paraguay en su época, obligaba al contratista a hacer las cosas en tiempo, forma y calidad. Entonces el producto costaba más, barato. un Después poco al más, final. pero funcionaba. Funcionaba, pues. Producía el efecto esperado, duraba. Sí. Mi otro ejemplo es, lo contrario es ACEPAR. Cuando arrancó el proyecto de Aceros del Paraguay, me acuerdo todavía más o menos bien, estaba presupuestado en 49 millones de dólares. No sé cuántos años después, terminó casi en 300 millones de dólares. Hoy no se puede vender ni como chatarra. Son otro diferente tipo de corrupción. Sí. Y todo dentro del Estado. No. No, digo que las dos empresas son del Estado, lo que quiero decir, ¿verdad? Sí, bueno, pero... Una se caracterizó por su eficiencia, la otra... Va. Ok, este es un poco el contexto del sector eléctrico paraguayo. No manejamos nosotros este concepto que voy a decir. La única forma en que una empresa, una institución que presta servicios públicos, sea público, o sea privado, o sea mixto, de que se le pueda exigir y que pueda brindar un servicio de calidad, es cuando la remuneración es económicamente justa, basado en precios reales eficientes. Es impúdico discutir políticamente tarifa. La tarifa política de las empresas del Estado es el cáncer de las empresas. Porque si no recibe lo suficiente y no puede mantener el servicio, no puede invertir, no puede reponer la pieza, no puede adoptar nuevas tecnologías. Hay que pagar lo que corresponde. Inversiones eficientes. No se discute políticamente los precios en un país organizado y decente. Se hace, cuando se da la concesión, se establecen las reglas de formación de precios, así como en el transporte. Hago una digregación. Cuando existía la CETAMA, yo tengo estudio de regulación de servicios públicos. Di mi opinión. El fracaso del transporte público de pasajeros del Gran Asunción es el fracaso de la regulación. La política equivocada. La política impide regular una regulación de calidad que establezca los precios bien auditados, bien fijados y el reconocimiento al empresario cuando hay mérito para ajustar la tarifa. Ingeniero, Okay, vamos a volver yéndonos al tema eléctrico. Sí, vamos atrás. ¿Cuál es el precio de la ANDE? ¿Está muy alta? ¿Está en precio? ¿O hay que analizar de vuelta? Los precios hoy de lo que nosotros los usuarios o las industrias están pagando por consumo de energía. Cuando hablo de precio económicamente fijado, se basa en base al costo de producción,
costo directo de producción, que en este caso Andes ya no es casi productor, sino comprador, ¿verdad? Tiene una parte de producción, que es el Caraí. Menos del 10%. Bueno. Se le suma los gastos de operación, de mantenimiento, de funcionamiento y la utilidad que le fija la ley. 8 o 10% de la inversión que le fija la ley. Escribí alguna vez cómo la ANDE se convirtió en la empresa modelo del Paraguay. 4 reglas. Separación de la política partidaria, gracias a De Bernardi, al hombre de Bernardi. La remuneración económicamente que mantenía el equilibrio financiero de la ANDE. La carrera meritocrática dentro de ANDE. Y naturalmente un gobierno autocrático donde el autócrata ilustrado naturalmente tenía una eficacia. ¿Por qué? Porque las cosas se hacían, no se discutían más. Así mismo. Entonces, esa es la regla que hay que respetar. Independientemente de las falencias que pueda tener ANDE, aparte de la compra de energía, aparte de los gastos de mantenimiento, salario, etc., tiene los gastos financieros como la que acaba de pagar Itaipú. Se hizo un montón de inversiones que ahora hay que comenzar a pagar. Un montón de créditos de dinero del Estado, que no son préstamos bancarios, ¿verdad? Estos fondos soberanos. Eso hay que comenzar a pagar. Entonces, no se puede hacer un análisis tan simple. Y hay otras inversiones que hay que seguir invirtiendo. Y por supuesto, sí, claro. El crecimiento, gracias a Dios, de la demanda es a tasa muy superiores a la normal. Bueno, entonces, no se puede decir automáticamente bajó 60% la factura que ANDE tiene que pagar Itaipú con la caída de los precios. Hay un montón de otros gastos que hay que cubrir, presente y futuro, para poder funcionar. No estoy diciendo ni cuánto, ni si no está bien, no está mal. Estoy sentando los conceptos que hay que analizar. Entonces no se puede hacer una regla de 3 simple. Ingeniero, está apasionante el tema, solo que tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Qué te parece? Adelante, sí. Brevemente, enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Nuestro invitado esta noche es el ingeniero Guillermo López Flores. Él es ingeniero eléctrico, especialista en temas energéticos. Y por supuesto decía, ingeniero, al inicio del programa que este 2023 es muy importante por el tema de que se cumplen los 50 años de la firma del tratado, se acaba de pagar toda la deuda y se tiene que renegociar el anexo C. ¿Qué es lo más resaltante que se tiene que tener en cuenta para renegociar ese anexo C a favor de Paraguay? La simplificación de los conceptos y de del debate público paraguayo es lamentable por la baja calidad. La energía es un tema eminentemente económico, no es un tema de ingenieros. Necesita análisis económico, por supuesto condimentado con economía política, con la geopolítica. Aquí lo discutimos los políticos y los ingenieros. Okay. Para la revisión del anexo C, usemos la palabra correcta, es revisión. Vamos a mirar de nuevo, podemos no cambiar nada. También. Ese es un escenario posible. Para saber qué es lo más conveniente, hay que saber qué es lo que uno quiere. Y
lamentablemente, por lo menos para mí, hasta ahora, con mis 2 años ahí acompañando más o menos a la comisión negociadora, lo único que he visto en la comisión y también en el público y en los políticos en general, el único planteamiento que tenemos es el rentístico. ¿Cuánta plata podemos sacar? Riqueza no es lo que tienes, riqueza es lo que haces con lo que tienes. La energía per se no sirve para un carajo. La energía es un vector que sirve para producir la riqueza. El mayor beneficio de una sociedad no es vender el arado, sino arar y cosechar. Y nosotros solamente tenemos hasta ahora, ojalá me equivoque, ojalá haya tiempo, de plantear el plan B, que es el uso productivo interno, productivo, no populista, no el consumo por el consumo. Claro que es importante el bienestar de la gente, pero dentro de límites reales. El resto tiene que ser consumo productivo, porque eso es lo que crea riqueza. Ingeniero, yo le quiero hacer una pregunta un poco, a lo mejor salimos un poco del tema. Estamos hablando de Itaipú, exclusivamente de Itaipú. Sí, así es. ¿Y Yacyretá? ¿Qué aporte nos da Yacyretá? ¿Qué podemos pensar de Yacyretá? ¿Producirán alguna vez? Discúlpenme la ignorancia, pero no sé verdaderamente, yo sé que está ahí Yacyretá, pero no sé si ya van a terminar, si qué van a hacer. ¿Usted me puede aclarar algo? Yacyretá no tiene tarifa definida. Paraguay reconoce una tarifa de 22,70 y Argentina, dentro de ciertas franjas, está más o menos $40 el megavatio hora. Esto todo viene de la reversal del 92. Para mí, Yacyretá es un ejemplo de nuestra incapacidad de encarar y resolver pragmáticamente los problemas y resolver pragmáticamente, dejar el pasado como una memoria histórica y pensar hacia adelante. En el año 2007 se llegó a aquel que se llamó el acuerdo Duarte Fruto con Kirchner, donde se llegó al acuerdo de que la Argentina iba a dejar de reclamar los intereses y solamente pedía la devolución del capital. Sin intereses, sin carga moratoria, sin nada. Y la energía, o sea, la plata que le correspondía a la Argentina por la devolución de los préstamos, no iba a ser en efectivo, sino en energía. Se introdujo la innovación. En ese acuerdo, en el que yo intervine también, se fijó que por 42 años el megavatio hora iba a costar 17,80. Y la Argentina todos los años iba a retirar una cantidad determinada de energía hasta recuperar el capital que puso. Pero como ya no es en dinero, ya no hay interés, ya no hay corrección monetaria, entonces eso permitía, como el combustible es gratis, el agua, ¿verdad? Ya no había razón para mover el precio, o sea, iba a quedar 17,42. Y yo, firme apoyador de ese arreglo, decía, ese acuerdo, esa tarifa baratísima, es para que nosotros contratemos nuestra mitad. En esa época, nuestro derecho en Itaipú, más o menos 10.000 gigavatios hora, era el consumo paraguayo. Como
con los hermanos argentinos hemos tenido históricos atrasos en los pagos, en los desembolsos. Si nosotros retirábamos nuestra mitad, ya no teníamos energía cedida que hay que ir a mendigar por los pasillos de Hacienda para que nos paguen. Siempre andan un año atrasados. Pero si ya no cedemos nada y pagamos la energía que retiramos, 17,82, se acabó el reclamo y se acabó el problema. Pero ¿dónde usar esa energía que No, se...? era el consumo paraguayo exacto. Era el consumo. Todo. Ah, y ya. liberaba a Itaipú, un cliente muchísimo mejor. Claro. Cederle al Brasil, negociar con el Brasil una mejora. ¿Por qué? Fue propuesta argentina, o sea que estaba aprobado y además que Kirchner tenía totalmente controlado el Congreso, lo que él ponía se firmaba. ¿Por qué fracasó? Porque Duarte Fruto, cuando quiso ser presidente del partido, creó una conmoción tan grande en la política que no se atrevió a aprobar ese acuerdo, que no necesitaba la aprobación del Congreso paraguayo, porque no toca el tratado. Es un arreglo financiero igual el que se hizo en Itaipú en el 97. Y de paso quiero expresar mi reconocimiento a los paraguayos que para el Brasil en el año 97 hicieron el gran arreglo de la deuda, que gracias a eso se pagó todo hace unos días. Bueno. Asimismo es un arreglo financiero y los consejos de administración tienen toda la potestad para tratar los temas financieros. Claro, de la entidad. no toca tratado. No toca tratado. Pero él mandó al Congreso por la cola de paja que tenía, por todo el quilombo que creó. Y naturalmente le rechazaron. No, creo que ni le rechazaron. Le congelaron. Dijeron, pero ¿para qué vino esto si no toca nada del tratado? No, para ahí. Ahí perdimos la gran oportunidad de resolver algo que ahora está en el limbo. Es decir, No en este tengo momento- respuesta para lo que dijiste. Ah, Está en el limbo. está en el limbo. Y eso es lo terrible, ¿verdad? Así es. Que tanta cantidad. Somos un país de adolescentes. No sabemos encarar y resolver los conflictos. Pero, Rubén, ¿vos te imaginas que nosotros estemos hablando de una cosa tan increíblemente dejada, ¿verdad? Torpe. Pues yo creo que... Torpe. ¿Será eso en verdad? Es- Bueno, él nos dice que sí. Oscar, Entonces- lo que vos decís es cierto, pero lo que dice el ingeniero López también me impacta y yo coincido con él. Nosotros como paraguayos no tendríamos que estar ni discutiendo el tema del valor de la tarifa. Si la tarifa es única, lo que tendríamos que preocuparnos es ver qué podemos hacer con esa energía que tenemos a nuestra disposición. Así es. Y ahí va a venir la energía. No estar especulando de vender mi maíz en forma primaria al otro sin haber procesado yo. ¿Sabes qué, Entonces, Rubén? ahí está el problema. Yo te entiendo, pero como dice, estamos en el limbo. No Pero- sabemos. Que quitar el polvo de encima y aplicar esa energía en industria, ¿Cuánto tiempo hace que en estamos crear en eso? riqueza. En el tema Yacinetán ya estoy diciendo que el primer intento de arreglo comenzó en el 2005 y culminó en lo que se llamaba preacuerdo en el 2007. Murió porque Paraguay simplemente... Y este no tema de la requiere. energía, ingeniero, del sobrante de energía que Excelente. tenemos, es de un tiempo muy corto, muy Así- breve. así. Esto se nos acaba enseguida y ahí sí vamos a pelear por una tarifa mínima. Y ahora estamos especulando con la diferencia para tratar de hacernos de unos cuantos Nosotros dólares. no tenemos el plan B, que yo llamé y que salió un escándalo en titular, asesor y dice, no hay plan. El plan B llamo... El plan A es entonces el planteo rentístico, a ver cuánta plata podemos sacar. Y el Sí. plan B, bueno, y internamente, ¿qué podemos hacer? La exportación de energía a los mercados, que no sea Brasil, es una utopía, una utopía.
A la Argentina, a quien le cedemos más o menos 8.000 gigavatios hora por año. En Itaipú disponemos unos 20.000 gigavatios. ¿Le vas a ceder 20.000 al que no te paga mal por 8.000? No vas a hacer. Todo este tema que estamos discutiendo recae en algo que les quiero una pregunta. Nosotros, ¿qué consumimos más en el Paraguay? ¿Biomasa? ¿Electricidad? Leña, biomasa. En el país de la hidroeléctrica consumimos leña. Bueno, pero es decir, destruimos nuestros bosques de paso, como quien no quiere la cosa nomás, aparte. Es un problema de conciencia, es cierto. Esas son las complejidades que inutilidades, diríamos. Las complejidades que envuelve el sector energético paraguayo, y no es el problema de ANDE, el problema de tipo, el problema de tarifa. Así de complejo es, todo está relacionado, y el país maduro que hace un plan general, una política de Estado, no de gobierno, contempla todas estas cosas: el hidrógeno verde, el vehículo eléctrico, la producción solar, eólica, la biomasa, estudia la evolución futura hacia dónde tiene la energía. Nada de esas cosas hacemos, nada. Ingeniero. Voy a proponer algo menos complejo. Vamos a un corte. Vamos a un breve corte y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Acá desde Unión TV continuamos con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el ingeniero Guillermo López Flores. Él es ingeniero eléctrico especializado en temas energéticos. Ingeniero, ¿qué pasaría si la mitad del parque automotor paraguayo van todos al auto eléctrico? ¿La ANDE estaría en condiciones de aguantar esa demanda? Si no hay una transición planificada que acompañe el fortalecimiento de las redes eléctricas, y lógico que va a colapsar. ¿Se imaginan 1 millón de vehículos, creo que hay 2,5 millones, 1 millón de vehículos cargando su batería entre 8 y 12 de la noche, 4 horas más o menos llevan los cargadores caseros baratos, ¿verdad? Cargando todas sus baterías sobre el sistema eléctrico, ¿verdad? Se genera un pico, y las redes de distribución, si no están preparadas. Pero ingeniero López, pero eso es una utopía pensar que de la noche a la mañana va a haber un cambio así abrupto. No. Esto es un proceso, sí. aunque... Seguí el ejemplo nomás, pero no, claro. Llegar a eso puede llevar... proceso, claro. Pero comenzó a haber auto eléctrico en Paraguay. Sí. En realidad. Es cierto, es. No, pero esto es de años. En el mundo está yendo bastante más lenta la movilidad eléctrica. Hay intereses creados. No es solamente intereses creados, sino la parte de como dije anteriormente, en la teoría todo es perfectible. Los diablos aparecen cuando se ponen en el terreno y se echa a andar esos planes, y aparecen las cosas menos pensadas. Hay desafíos mucho más preponderantes respecto al vehículo eléctrico, sobre todo a batería ion litio. No hay suficiente material en la Tierra. Las tierras raras, que son como unos 5 lantánidos especiales, la mayoría está en la China. Ahora Suecia ha visto que descubrió unas minas, y no sé, me acuerdo qué otro país, Australia, por ahí. La material que se usa 1 gramo, pero hay muy poco, o escasea mucho. Ese es uno de los problemas. Después, la contaminación posterior que va a haber. Reciclar el litio es costosísimo. Millones de baterías dentro de 10 años. ¿Qué hacer con la polución? Es basura Hay tóxica. que bajar el litio para reprocesar. Nosotros vendemos baterías, por eso que sabemos. Hay que bajar, no me acuerdo si a menos 10 grados bajo cero hay que crear el ambiente, porque si no se incendia, pues muy fácil incendiar. Bueno. Pero nos venden con que el auto eléctrico no contamina. Así es la mentalidad simplista. Nosotros vamos a ponernos a fabricar paneles autoeléctricos.
¿por qué no avanzamos en la biotecnología? ¿Por qué no avanzamos en el hidrógeno verde? Que es un producto de exportación universal y que sí se puede asegurar que va a ser imperativo. ¿Por qué está aquí Omega Green invirtiendo $900 millones para crear los combustibles hidrogenados? No es ya biodiesel, es bio, aceite puro, que podés cargar en el motor casi sin modificar, 100% aceite, o podés mezclar 10%, 20%, 30%. Todo para exportación a Europa. También van a producir la nafta de aviación. ¿Y eso no poluye? El aceite. Siempre poluye el aceite, pero muchísimo menos. Y hay un balance del dióxido que se emite con lo que la planta captura. Hay un balance ahí. Vale. En eso tenemos muchísimo más chance. En la biotecnología, ya vieron lo que se puede lograr con el buen manejo de la genética animal. Somos una referencia mundial. En esas cosas tendríamos que centrarnos y no en lo que... Sí, ahora pero... Tesla lo más anunció una súper gigante fábrica de coches en México. Vas a competir, te vas a poner a armar el coche para competir con esos monstruos. Y bueno, pero nosotros no tenemos, no me quiero quejar otra vez, pero el gran problema es que, como lo estábamos diciendo recién, acá no hay una proyección en el pensamiento, ¿verdad?, de las universidades. La academia no tiene la capacidad de fomentar este tipo de pensamiento, de discusiones. Entonces estamos a la deriva y eso me preocupa. ¿Por qué? Porque así como vos estás hablando de algo que es mucho más importante que ver fabricar coches, que vamos a encontrarnos con una competencia muy fuerte, ¿y por qué no hacemos lo otro, lo que acabas de decir? Porque no se habla, no se ve. No creo que el futuro del hidrógeno porque verde. No se habla, no se ve. Creo que es porque nos falta dirigencia ilustrada. Y bueno, pero tenéis dirigencia ilustrada si empezás a conversar de eso. No, No, ok, no, va a tener. ¿cómo se forma? Les voy a dar un ejemplo de una muestra de cómo somos o cómo pensamos. Hace 3 años, ese fantástico regalo de la Universidad Técnica de Taiwán, no cumplimos nuestra parte en darle sede. Está por ahí. Sí. Esa es una muestra de cómo somos. Lo inepto que somos. Nosotros, cuando se trata, vivimos la historia, vivimos rememorando la guerra, la Triple Alianza, la guerra del Chaco, la revolución del 47. Vivimos el pasado. ¿Por qué en las últimas décadas el milagro económico del Asia? No hablarlo de China. Porque ellos piensan en el futuro, en el presente y en el futuro. Y privilegian la educación. De lejos. Privilegian. Esos son nuestros déficits, esas son nuestras lacras. Ingeniero, ¿el futuro es hidrógeno verde hoy en el mundo? Probablemente. Está casi definida la tendencia de que para el transporte pesado, el hidrógeno, verde o no, ¿verdad?, el hidrógeno es la vía. Y acá estamos empezando a hacer algo al respecto. Bueno, en este momento Atome, una empresa de origen inglesa, comenzó una planta, no sé la producción, los kilos, las toneladas anuales que tiene prevista, pero la potencia eléctrica creo que eran 40 megavatios. Hay otra firma canadiense que ya firmó el contrato con Ande por 70 megavatios. Mayor que el otro. Mayor que el otro. Está asociado aquí con una empresa constructora paraguaya y mi firma está invitado. En estos proyectos yo me encargo de toda la parte de electricidad de potencia, ¿verdad? La alta tensión, de la subestación, la distribución, ¿verdad?
Así que hay interés. Pero falta trazar políticas energéticas completas, no solamente puntuales, caso por caso vamos tratando. Uruguay, yo quiero producir hidrógeno verde. Entro en la página de la autoridad, está todo el formulario, tengo que llenar nomás, no tengo que ir a pasillear con el presidente del partido, con el ministro tal. Y Minas y Energía no es la institución que debería encargarse de eso acá en el país. Debería encargarse, pero... ¿Y no hace? No tiene la fuerza institucional. Es apenas un cuadrito. Hace un montón de cosas interesantes, pero no tiene la fuerza política. Señores, un gobierno, un gabinete ministerial, es una mesa de gente que se están peleando por el presupuesto, por la influencia, por el poder. Hay que estar sentado ahí y tener fuerza para conseguir avanzar las políticas. Los recursos son limitados, cada uno tiene su prioridad. Estas son las reformas que necesitamos para ver la modernización. Al principio del programa cuestionaba un poco lo que hace la ANDE, que hace prácticamente todo el proceso, ¿verdad?, de la energía eléctrica, ¿verdad?, que comercializa ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, si entran otros actores, otras empresas, ¿puede abaratar para el usuario o al contrario? No necesariamente abaratar. Los precios de la ANDE, con toda su pérdida de 25% a 60, 80 millones de dólares al año, con todo la ineficiencia y corrupción que le pueden dilgar, sigue siendo una empresa que no vende caro. Por eso tenemos la energía más barata. Si eso es posible mejorar, no puedo decir. Pero lo que hay que hacer es, hace años ya se abandonó la panacea de que la privatización es la maravilla. No. Se descubrió de que no importa que la empresa sea pública, que sea privada, que sea mixta, como hay muchas. Lo que importa es que haya la presión de la competencia, que haya reglas de juego bien claras, que donde no se puede establecer la competencia, por ejemplo, en las redes de transmisión o en la red de distribución, no puede haber dos empresas, no puede haber dos redes, así como, en distribución, así sí, como las rutas. En distribución no hay dos rutas uno al lado compitiendo. Esos son monopolios naturales. Entonces necesita un regulador de calidad que le mantiene a raya a la empresa que tiene el monopolio natural. Pues, ingeniero, para comprender, la competencia tendría que haber entonces en generación. ¿En generación? Ahí es como cualquier otro mercado eléctrico. La transmisión es monopólica. Natural. Natural. ¿Y la distribución? También es un monopolio natural, pero en distribución se establece Áreas. la regla por el mercado. No se puede hacer competencia en el mercado, pero sí por el mercado. Les pongo un ejemplo. Se concesiona el Chaco a los menonitas, Sí. o Clipsa, por 20 o 30 años. Al cabo de ese periodo de concesión, se relicita y muchas empresas compiten. O sea, compiten por ganar ese mercado monopólico. Así funciona en Brasil. Ese es competir por el mercado. Y la inversión en infraestructura de distribución corre a cargo de esa empresa ganadora. La empresa ganadora Tiene que firma ser un así. contrato con una serie de parámetros y ahí están las multas. Señores, la cantidad de horas de corte de energía que se te permite al año sin multa es 5 horas. O sea, en 365 días podés sumar 5 horas de corte. Pero de alguna manera acá en Paraguay se da eso, ingeniero. A ver, voy a tratar de hacer un paralelismo. La generación no es de ANDE. Sí. Es, Bueno. Itaipú puede ser una entidad. Ya no es, Yacyretá es otra. ya no es Ya. fundamentalmente Ok, de ANDE. la transmisión sí hace ANDE. Así es. La distribución está haciendo ANDE, pero hay también Clipsa, no es de ANDE. Sí, pero, Y- pero chicos, pero es un ejemplo. Pero es irrelevante. Sí. pero un ejemplo.
Es de que cierto. existe. Formalmente sí, Existe. pero Por lo menos. Clisa tiene 15.000 usuarios, Ande tiene cerca de 2 millones. Así que, No es nada. Aún así, Pero- aún así con lo chico que es Clipsa, es un buen ejemplo. sí, es un buen ejemplo. O sea, hay eficiencia. Excelente el servicio. Es cara lo que consumimos en el hogar acá. Ya dije, Que no, que es lo más baratísimo. barato del Mercosur. ¿Y por qué? Pero si comparamos el Mercosur, pero si comparamos con lo que gana una persona y lo que le cuesta la electricidad. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Bueno, pero es que $4. esa es una realidad, pues. Vos me podés decir a mí. No, bueno, pero no. Yo entiendo. Pero esa Vos es me la, podés la decir. economía de la nación. Y bueno, pero es del Estado, está manejado por la ANDE, y yo te sigo preguntando, mucha gente se queja, por ejemplo, este año fue una queja terrible, en noviembre, diciembre, porque le decían que se consumía más, pero la diferencia subió de 200 a 1 millón de guaraníes la diferencia. Y ellos te encajan, no vamos a tener que pagar, no puede discutir, después tal vez. Y mucha gente pues pueden pagar eso. Bueno, pero No, te ¿cómo estoy haciendo una funcionan los pregunta. países organizados? Se paga lo que cuesta la energía. Sí. Se paga lo que después el regulador revisó las cuentas y dijo, están bien, no tuviste ineficiencia, no tuviste exceso de gasto, te corresponde tanto y por tu capital recibís una inversión, se compara con, no sé, el interés bancario, ¿verdad? 10%, tu ganancia, así como la ley fija para la ANDE, 8 a 10%. Bueno, así se paga. Y después, ¿y cómo se atiende a los más necesitados? Existe Tarifa subsidios social. absurdos, pero es a cargo del gobierno, no a cargo de la empresa prestadora de servicios. Anda a Chile. Chile te da un bono para pagar tu electricidad, pero la compañía distribuidora cobra Te lo cobra el que precio marcha el que medidor. corresponde. Los subsidios tienen que estar a cargo de la nación, no del Sí. consumidor, ni de la empresa prestadora de servicios, porque si no, le mella su ingreso, no puede garantizar la calidad, que es lo que dice Edenor en la Argentina. No sé cuántas horas de corte tuvo, tienen los ciclos, pero señor, no recibo la plata para mantener o para reforzar mis líneas. Nosotros acá a cada momento hay cortes, y muchos de los cortes te rompen cualquier cosa. Pero A mí me ha disminuyó pasado ostensiblemente eso. ¿Eh? de un año a esta No, parte. espera un ratito, pero Mucha pasó, inversión, viejo. eso. A lo mejor está pasando en estos momentos, pero lo que ligaste en todos estos últimos tiempos, y te va y no te dan un peso. Y no te acordás, hablé, el regulador que protege al consumidor y también protege a la empresa inversora. No hay regulador. ¿No existe No eso? hay, claro. Bueno, hablamos de temas Bien. energéticos y ¿saben qué? Tenemos que cerrar las compuertas. Vamos a un corte, ¿verdad? No, las cortes. Cerramos las A un compuertas. corte dice. final. va. No, pero estuvo, perdóname antes que termine, verdaderamente hay muchísimas cosas que nos queda, que a mí me queda, por ejemplo. No, Eso por que me supuesto. dijiste es lo que pasa con Yacyretá. Y encima de que nosotros estamos consumiendo leña en el paraíso de la hidroeléctrica, es un hazme reír. Pero es la realidad. Gracias. Te agradecemos tu realidad. presencia esta noche, ingeniero. A Y ustedes. por supuesto, Muchas te gracias. vamos a volver a Muy invitar bien. Ingeniero, seguro. gracias. Gracias a ustedes. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Será hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves.